sea que la iglesia del libro de los Hechos empezó con la venida del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fue cuando entonces ellos fueron reconocidos como la iglesia de Jesús, los apóstoles de Jesucristo. Amén. O sea, tú tienes que saber que solo es cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros que tú tienes la posibilidad de tener un antes y un después en tu vida. Amén. Él es el que hace la diferencia en nosotros. Por eso Jesús le dijo: no se vayan y esperen al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, porque Él vendrá y descenderá con su poder y le va a dar una investidura nueva. El día que le dieron la investidura de presidente al presidente, su vida cambió. Ya no vivía en la misma casa, ya no comía lo mismo, ya no andaba solo, ahora tiene guardaespaldas, amén. Ahora vive en el Palacio de las Garzas, amén. Su vida cambió porque él fue posicionado con una investidura. Entonces, lo mismo le pasó a la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos, Jesús le dijo: no se vayan y espere que descienda el poder del Espíritu Santo para que puedan ser mis testigos. Amén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entonces fue entonces cuando el Espíritu Santo descendió, cuando hizo que los apóstoles hablaran diferente, caminaran diferente, hicieran cosas diferentes, y cuando la gente los comenzó a reconocer como los verdaderos testigos de Jesucristo. Si tú no has cambiado en nada, es porque todavía tú no has recibido la investidura del Espíritu Santo. Amén. Y es cuando entonces, por eso tú tienes que saber que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de cambio, hablamos de transformación. Ya tú no serás igual, ya tú no serás la misma persona, porque Dios mismo te está transformando en alguien nuevo, en una persona nueva, porque la investidura del Espíritu Santo vino sobre ti. Ya no trabajarás en lo mismo, ya no caminarás en lo mismo, ya no hablarás igual, ya no comerás lo mismo. Ya no podrás ni comer lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una investidura nueva. Vas a comer diferente, vas a vivir diferente, vas a dormir diferente. Todo tiene que ser diferente. Porque cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, la Biblia dice que él fue transformado en otro hombre. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a ti, tú tienes que ser transformada en otra mujer. Tú tienes que ser transformada en otro hombre. Lo que te gustaba antes ya no te puede gustar, porque a mí la Biblia me dice que ya eres transformada en otra mujer y en otro hombre. Lo que te gustaba hacer antes ya no te va a apasionar, porque tú fuiste transformado en otro hombre y en otra mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y esa la razón por la cual tú ya no quieres hacer las mismas cosas que hacías antes, es la señal de que ya fuiste investido por el Espíritu Santo y que has recibido poder para ser transformado en una persona no mejor, no mejor ni más bonita, no, en una persona llena del poder de Dios. ¿Transformados fueron ellos en qué? Saúl fue transformado en un hombre que profetizaba. Y comenzó a profetizar y comenzó a hablar. O sea que no es que usted va a ser transformado en un hombre que perdió 100 libras. En una mujer que perdió 100 libras, que viste mejor, que usa perfume. No, ahora usted va a ser transformado en una mujer y un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos le alaban al Señor? Porque esa transformación solo se consigue por medio de la investidura del poder. Dile que está al lado: yo te quiero ver llena de poder.
Por eso Dios va a permitir que en la noche te visiten los espíritus inmundos, los demonios, para atacarte, solo para revelarte que ya Él te invistió de poder. Por eso Dios va a permitir que te ataquen solo para revelarte que ya Él te invistió de poder. Dios va a permitir que ataquen tu familia, tu negocio, sea lo que sea, porque tú no te has dado cuenta que una nueva unción vino a tu vida y que Dios te invistió de poder. ¿Cuántos están aquí? Entonces, a eso se llama la cuarta dimensión del Espíritu de Dios. Y vamos a verlo. La Biblia dice en Joel 2, 28, 29 una gran promesa. Pero primero le voy a hablar del libro de Joel. En el libro de Joel había un juicio viniendo a la tierra. Así que el pueblo de Judá y la tierra estaba en juicio. Así que ellos comenzaron a perder la cosecha, comenzaron a perder el negocio, comenzaron a perder muchas cosas y ya ellos estaban perdiendo todo. Entonces había un juicio sobre Judá y el profeta Joel le dice al pueblo de Judá, escucha esto: arrepentíos, ayunen, oren, rompan las vestiduras y arrepiéntanse. Escucha esto. Y él le dice que tienen que arrepentirse con llanto, con clamor, con gemir. Rompen las vestiduras, ayunen, tírense al suelo y clamen a Dios, porque esto solo lo puede cambiar Dios. Hay cosas que vienen a nuestra vida que solo Dios las puede cambiar. Entonces el profeta Joel le dice: hagan esto. Y después que el pueblo hace esto, Dios le da una revelación y le dice: derramaré del Espíritu de Dios. El derramar del Espíritu, dice, y después de esto, le dice el profeta Joel, después que se arrepienta, usted debe tener claro algo: que para entrar en el poder de Dios o en el fuego de Dios, usted entra solo por una puerta, la puerta del arrepentimiento. Diga conmigo: la puerta del arrepentimiento. Si usted quiere un avivamiento en su corazón, usted sabe lo que es un avivamiento. Es un fuego, es un despertar, es un poder que te abraza. Y es un poder que te empodera. Le voy a contar algo: si usted no tiene este fuego, usted jamás querrá orar. Si usted no tiene este fuego, usted no puede orar. Si usted no tiene este fuego, usted no puede hacer nada de lo espiritual, porque a nosotros el poder se nos da para ser testigos de Jesús. El poder es dado para ser testigo de Jesús. O sea que cuando este poder viene, yo puedo testificar que pasé toda la noche orando, echando fuera el diablo. Cuando este poder viene, yo puedo testificar que vino la enfermedad y puse las manos y mi cuerpo sanó. Cuando viene este poder, yo puedo echar al diablo fuera de mi territorio, de mi casa, de todo lo que Dios me ha dado. Cuando este poder viene, yo puedo ponerlo a correr en el nombre de Jesús. O sea, esto solo es una obra del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea que cuando este poder viene, no es para ir a trabajar, perdóneme, no es para barrer la casa ni para cocinar. Este poder viene para testificar que Cristo es Rey, que Cristo es Señor, que Cristo está por encima de las potestades, que Cristo está por encima de las tinieblas, que Cristo está por encima del Satanás, que Cristo está por encima, que todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra fue dado a Jesucristo. Este poder viene para que tú testifiques que Cristo es Dios, que Cristo murió y resucitó. O sea, este poder viene para que aquello que le es imposible al hombre sea posible por medio del poder del Espíritu Santo. Y tú te tienes que embarazar de este poder. Tienes que amar a la persona del Espíritu Santo, porque
tú tienes que entender que Cristo no te está llamando para que seas uno más de la iglesia y estés sentado en la silla. Él te está llamando para que tú seas empoderado, que camines con el Espíritu Santo y testifiques a los brujos, a los hechiceros, a los principados, a las potestades, a los gobernantes, que Cristo es Dios, que Cristo manda, que Cristo tiene poder, que Cristo está vivo, que su sangre está viva, 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 que su sangre está viva. Entonces tú tienes que entender como creyente que Cristo dijo que tenías que ser testigo de Él, no de Jehová, sino de Él. No de sembradores, sino de Él. No de David, sino de Él. O sea, Él nos empodera para ser testigos. Una vez iba yo en un avión, creo que era de David a Panamá. Iba viajando. Así que yo iba ahí en el Espíritu orando, llenándome del Espíritu. Creo que íbamos a medio camino, o sea, media hora de viaje. Y de repente yo escucho atrás a una muchacha haciendo así. Y al lado de ella iba un ingeniero que yo conozco porque está vivo. Y yo veo las azafatas corriendo y todo el mundo corriendo y todo el mundo corriendo. Y yo dije, la sangre de Cristo, ¿qué está pasando aquí, Señor? Así que yo solo escuché a la muchacha decir, me estoy asfixiando, pierdo de respiración, pierdo aire, me estoy muriendo. Ella estaba perdiendo la respiración. Así que las azafatas no sabían qué hacer, le ponían aire y la chica gritaba más. Así que vino el impulso, porque el Espíritu Santo te da un impulso, una fuerza para hacer cosas locas. Loca. El avión venía lleno, yo no sé cuántas personas caben en ese avión, 200 y pico. Así que yo le dije, ingeniero, ¿cómo está? Por favor, coja mi puesto y deme el suyo. Nos cambiamos en el aire. Él tomó mi puesto y yo tomé el de ella y le dije a ella, vamos a salir de esto, dame la mano. Y cogí la mano y comencé a reprender al diablo y le dije, hoy no va a morir ella. Ella no va a morir hoy. Así que te equivocaste de avión y de vuelo. Así que reprendí al diablo, te ato, te echo fuera y yo libero la vida de Cristo. Y la hice hacer la oración de fe. Ya después que toda la azafata, todo el mundo había hecho de todo. Así que yo agarré y comencé a declarar la vida de Cristo. Le dije, no vas a morir, mírame a los ojos, mira y recibe el fuego del Espíritu Santo. Entonces la chica se recuperó en cuestión de 5 minutos. Volvió en sí, dice, ya se fue. Ya se fue. Así que me quedé con ella, las azafatas se llevaron todas las cosas, todo el mundo quedó en el avión y yo estaba más asustada que todo el mundo, porque si se hubiera muerto con mis brazos, la sangre de Cristo. Pero cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, el poder no necesita que tú decidas, Él decide por ti. Así que Él me paró y después le pregunté, cuéntame, ¿por qué el diablo te quería matar? Faltaba media hora de vuelo. Y yo estaba interesada en saber por qué el diablo te quería matar. ¿Por qué? Porque eso fue terrible allá arriba. Y entonces tú tienes que saber, escúchame esto, tú tienes que saber que el Espíritu Santo te está empoderando, porque cuando el diablo ataque a tu compañera de trabajo, a tu compañero de trabajo que le dé un infarto, tú lo vas a resucitar. Si tú estás lleno del poder de Dios, tú tienes que saber que tú tienes que venir toda la semana contando todas esas cosas que pasaron en tu entorno y que tú manifestaste el poder de Dios. ¿Tuviste una mala con el poder de Dios? Porque el poder de Dios es para testificar que Cristo está vivo.
Y Cristo resucitó a Lázaro. Y ese día lo que ocurrió fue una resurrección. Así que le pregunté a ella, ¿por qué el diablo te quería matar? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que los apóstoles atormentaban la ciudad. No dice que Pedro, todos los 120 atormentaban la ciudad. Así que usted sale de aquí para atormentar la ciudad. Viene su compañera de trabajo y le digo, ay, es que estoy sintiéndome rara. Y usted le dice, ay, yo conozco un buen medicina general que cobra $5. Usted está falto de poder. Y la chica me contó. Ese día fue una cosa rara. Era una intervención divina. En realidad no era que el diablo la quería matar, era que Dios permitió que el diablo la atacara, pero era una intervención divina, porque ese día esa chica iba a tener un encuentro de infidelidad. Y ella era cristiana. Así que le dije, mira, yo no sé si en tu vuelo de regreso me puedas encontrar ahí. Así que mejor no hagas lo que vas a hacer, porque esto estuvo serio. ¿Y usted sabe quiénes habitan en el segundo cielo donde vuelan los aviones? Bueno, Dios tiene que revelar el poder de Cristo también allí, en los aires. Y tú vas a ser investido hoy de ese poder del Espíritu Santo. Pero tienes que saber para ser testigo de Jesús. Y Dios dijo, mira esto, mira, por eso es que Dios quiere investir de poder a su pueblo. ¿Para qué? Oye, tú vas en la calle y presenciaste un accidente y la ambulancia demora en llegar, pero tú estabas por ahí. Así que bájate, pon la mano, reprende al espíritu de muerte y declárale, hoy no es tu día de morir, sino de vivir. Amén. Entonces, para lograr esto, tú tienes que entender que tenemos que vivir en la cuarta dimensión. Amén. ¿Qué hay en la cuarta dimensión? Así se llama, literalmente se llama la cuarta dimensión. Es un lugar donde está todo lo espiritual del espíritu. Y dice la escritura que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vamos a leerlo todo porque esto hay que leerlo todo. 1, 2, 3. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la cuarta dimensión. Cuando tú entras a la dimensión del Espíritu Santo, estas cosas tienen que comenzar a ocurrir en tu vida. Son señales, diga conmigo, son señales de que yo estoy entrando a la cuarta dimensión. Estoy habitando con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo entro a la cuarta dimensión en el nombre de Jesús. Al ámbito del Espíritu entro en esta hora para traer para ellos hoy dones. Es por fe. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Vamos de nuevo. Dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, escucha lo que le voy a decir. Toda carne quiere decir que en la tierra cualquier persona puede profetizar, puede tener sueños, aún no estando dentro de la iglesia. Cualquier persona, se lo voy a mostrar con la Biblia. Ahorita pónmelo acá en el otro, pónmelo en el otro y déjame este acá, por favor, Canetti. Y ve a Mateo 27, 19. Vamos a ver cómo funcionan estas tres dimensiones del Espíritu y para qué son esas tres dimensiones del Espíritu. Esas tres dimensiones del Espíritu
son Dios las usa para Él hablarle a cualquier persona. Bíblicamente, Dios le habló a la esposa de Pilato cuando le habían llevado a Jesús para que lo juzgara. La escritura dice que estando él sentado en el tribunal, estaba Pilato ahí en el tribunal, le habían llevado a Jesús para juzgarlo, y de repente apareció la mujer de Pilato y le dijo, le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Esta mujer, la mujer de Pilato, que no era creyente, Dios le visitó con un sueño y la atormentó. Amén. Y ella padeció en el sueño. Ella estuvo oprimida en el sueño, porque en el sueño Dios le reveló. Imagínate, no era el tiempo de Jesús, no era la hora de Jesús. Así que a Jesús no se lo podían llevar porque no era el tiempo. Así que Dios tenía que intervenir. Entonces Dios le da un sueño a esta mujer para que ella, porque Dios sabía que ella influenciaba sobre su marido. Así que Dios sabía que este hombre escuchaba al marido. Así que él corrió y la atormentó a ella para que ella detuviera al marido de que no hiciera lo que iba a hacer. Así que Pilato soltó a Jesús porque él sabía que ese día podía condenar a un justo, porque Dios le había hablado que era un justo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú tienes que comprender cuál es el lenguaje del Espíritu Santo. Diga conmigo, el lenguaje del Espíritu Santo. O sea, yo te estoy hablando del lenguaje del Espíritu Santo. Dilo de nuevo, el lenguaje del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla en sueños. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Tú sabes, yo hago lo que hago porque Dios me habló en sueño. Y me mostró que yo iba a estar predicando, y yo no sabía, yo era católica, yo ni sabía eso, pero Dios me dio sueño y yo me veía en una tarima predicando. Así que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo: te estoy llamando a hacer eso. Ese es el lenguaje de Dios. Uno de los lenguajes de Dios son los sueños. Por eso Dios le habló a esta mujer. No necesariamente tú tienes que escuchar la voz audible de Dios. El sueño es una manera de Dios hablar. Entonces Dios le habló a la esposa de Pilato que no podían matar a un justo. Así que ella corrió: no hagas eso. Amén, ¿estás aquí? Si esta mujer no creyera que Dios hablara en sueño, como algunos cristianos que no creen que Dios habla en sueño, entonces esta mujer no hubiera ido a detener a su marido. Muchos cristianos se hubieran librado de problemas si le hubieran creído cuando Dios les habló. Porque Dios te ha hablado en sueño y tú no le creíste a Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios. Porque Dios te habló en sueño y te dijo un día que algo tú ibas a hacer. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Simplemente porque no lo creíste. Por eso yo tengo que pedirle a Dios perdón, porque cuando Dios me habla en sueño y yo no le obedezco, Él va a decir: ¿y para qué le voy a seguir hablando? Por eso yo tengo que pedirle perdón a Dios cuando Él a mí me habla en sueño y yo no lo obedezco, yo no lo creo, porque a mí Dios me dijo. ¿A cuántos Dios le hablaba en sueño? ¿Te dijo algo? Bueno, mantente en lo que te dijo Dios. Porque te estoy mostrando con la Biblia que Dios fue el que te habló. Fue Dios el que te habló. Así que cuando Dios me habló a mí directamente por sueño y me dijo que predicara el evangelio, yo no tenía que dudar, porque a mí me habló Dios. Amén. Y puede ser que a alguien Dios no le dé un sueño porque no va a creer que sea Dios, porque tal vez le enseñaron que los sueños no son de Dios.
Pero Dios habla en sueño. Es un lenguaje del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es una dimensión. Cuando usted y yo comenzamos a recibir sueños, es porque le hemos dado lugar al Espíritu Santo para que nos hable. Por eso cuando venimos al Espíritu Santo tenemos que pedirle, háblanos. Él nos habla en la prédica, Él nos habla a través de la palabra, pero también nos puede decir cosas personalizadas a través de sueños. Amén. O sea que usted le puede decir a Dios, Señor, dame un sueño porque yo no entiendo lo que tengo que hacer. Y Dios le puede dar un sueño. Y créale a Dios, porque si usted no le creyó a Dios que le dio el sueño, usted no le creerá a nadie. Dele un aplauso al Señor. El primer sueño que Dios me dio, yo estaba predicando el evangelio y la gente empoderada en el poder del Espíritu Santo. Temblaba, caía. ¡Wow! Por eso yo sé que Dios me llamó a predicar el evangelio con poder. Y cuando yo no predico el evangelio con poder, Dios me jala las orejas. Me dice, yo te dije que era con poder. Así que yo tengo que volver a Dios y decir, tengo que ir a buscar poder. Porque yo me vi en ese sueño que yo estaba en la tarima. Yo llegaba y pasaba entre la gente, multitudes. Por eso yo sé que voy a predicar a multitudes. Porque yo pasaba entre la gente y llegaba a la tarima y yo le decía al Espíritu Santo, quien me llevó, porque Él me esperó en una puerta, me tomó la mano y me dice, vamos. Y cuando yo veo en la tarima, yo le dije, pero si esa soy yo. Y yo era una católica. Y yo le dije, pero si esa soy yo, ¿yo qué hago ahí? Y el Espíritu Santo me dice, eso es lo que te he llamado a hacer. Y yo estaba impactada porque la gente estaba temblando en el poder y caía, pa, pa. La gente hablaba en lengua, pa, 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 pa. Así que yo sé, porque Él me dijo que me llamó a predicar el evangelio con poder. Por eso tú tienes que tener cuidado de lo que Dios te habla en sueño. Y cuando Dios me habló en sueño, después me llevó a apóstoles y los apóstoles me hablaron lo mismo que ya Dios me había hablado en sueño. Entonces, ¿para qué voy a ir para otro lado si ya Dios me dijo lo que yo tenía que hacer? ¿Cuántos dicen amén? Así que no tomes liviano el sueño que Dios te dio. ¿Cuántos se acuerdan los sueños que Dios le ha dado? Si Dios no te ha dado sueño, esta noche Dios te va a dar un sueño. Sí, te va a dar un sueño y te va a mostrar lo que tienes que hacer. Porque es uno de los lenguajes de Dios. La señal, escúchame, preocúpate si no estás teniendo sueño. Preocúpate si no estás teniendo visión. Y preocúpate si no estás hablando como Dios habla. Eso significa que necesitas el derramar del Espíritu Santo. Porque Él dice, derramaré de mi espíritu. Y entonces cuando derrame de su espíritu sobre toda carne, ellos van a profetizar. ¿Qué es profetizar? Ellos van a declarar palabra. Ellos van a hablar palabra de poder, palabra de Dios. Van a profetizarte. Profetizar, profetizar, profetizar. Yo profetizo que ustedes van a tener un ministerio poderoso. Poderoso. Mira, veo por el Espíritu, por medio del don de la visión, yo los veo pastoreando una iglesia. Yo los veo pastoreando una iglesia. Sí, por el don de la visión, yo los veo pastoreando una iglesia. Tienen que comenzar a verse, porque yo los voy a enviar a pastorear una iglesia. Pastor, ¿y usted cómo vio eso? Bueno, ¿qué dice después? Dice, ellos profetizarán. Mira, profetizarán. Yo no me pongo a profetizar locura. Usted no puede profetizar locura. Usted tiene que profetizar lo que por el Espíritu usted ve. O sea, cuando en el momento que usted se acerca a una persona y se dirige a ella, el Espíritu Santo le deja ver. Pero esto necesita el derramar del Espíritu y necesita llenura del Espíritu. Por ejemplo, y eso es un problema para evangelizar.
para ganar almas, para salvar almas. Porque si alguien le dice, mira, voy a ponerle un ejemplo. Si usted se encuentra a alguien que venía a la iglesia y usted le dice, esa persona, no, ya no voy a ir porque ahora me voy allá a la iglesia religiosa. Y usted le contesta esto y le dice, está bien, no hay problema si Dios está en todos lados. Usted no está viendo.